Bendito seas tú, Dios Padre eterno, Dios todopoderoso eterno, Señor, que nos llamaste a tus caminos, mi Dios, y nos revelaste a tu Hijo amado, Jesús de Nazaret, nuestro Señor, por quien te damos gracias y en quien te damos gracias, Padre amado. Padre eterno, gracias por el don de tu Santo Espíritu, Señor, por todos los dones y talentos, y todo el conocimiento y el entendimiento, Señor, y el poder que tú nos has dado, mi Dios, para vivir la vida que tú nos has llamado a vivir, Padre eterno, para caminar como es digno, Señor, de nuestro Señor, de tu llamamiento, Padre amado. Padre amado, ilumínanos en este día, Señor, ministranos, edifícanos por tu palabra, por tu Espíritu, conforme a tu propósito y a tu voluntad, Padre eterno. En el nombre glorioso y maravilloso de nuestro amado Señor, de Jesús de Nazaret, te lo suplicamos y te damos gracias. Amén, Señor. Amén. ¿Cuál es el gran problema del hombre, primeramente? ¿Cuál es el gran problema del hombre para acercarse a Dios y para tener comunión con Dios? El pecado. Amén. El pecado es lo que hace que el hombre, aunque conozca lo que Dios demanda, lo que Dios quiere, no lo puede hacer. O sea, es la tendencia al mal, la tendencia... Ahora, el pecado se toma herramientas del mismo hombre. O sea, el pecado es un ente que se aprovecha de mi propia carne. Mi carne genera deseos, genera pasiones, genera pensamientos, ¿verdad? Que generalmente no van en obediencia a Dios, sino que busca satisfacer sus propios deseos. O sea, la carne lo que busca es pedir y que yo satisfaga sus deseos. Amén. Ahora, aparte de eso, el pecado también se aprovecha. Ahora, el pecado aprovecha esos deseos de la carne para sacarme de la voluntad de Dios. Que yo quiera más de allá de lo que Dios me quiere que yo busque. Amén. Segundo, también viene que el pecado también se aprovecha del mandamiento de Dios. Que ahora el pecado sabe que yo sé que no debo hacer esto o aquello, o que tengo que hacer esto o aquello. Y ahora el pecado se aprovecha de ese mandamiento ¿para qué? Para generar en mí el deseo de que yo no cumpla eso. Que no cumpla lo que no debo hacer como lo que debo hacer. Porque recuerda que dentro del mandamiento hay cosas, esto harás y esto no harás. Amén. Entonces, el pecado se aprovecha de eso también. Porque cuando dice, tal vez yo no codicio algo, o yo no sé lo que es codicia, pero la ley me dice no codiciarás, entonces ya tengo una lucha en mi propia carne. Amén. Entonces el pecado se aprovecha tanto de mi carne, de mis deseos, como del mandamiento que Dios me da. Y ahora me lleva a que yo no guarde ni cumpla el mandamiento. Amén. Entonces, ese pecado, esa tendencia a ser rebelde, a no ir en contra de lo que Dios manda, a querer satisfacer los propios deseos, es lo que el pecado absorbe. Amén. Y se va empoderando de eso. Ahora, de eso es que Dios... Ahora, eso, nadie en el mundo, aparte de Jesús el Mesías, estuvo libre de eso. Todos los hombres de Dios, desde Noé, Abraham, Moisés, todos ellos fueron sujetos al pecado. Fueron sujetos a luchar contra el pecado. Amén. Y aunque y muchos de ellos fueron fieles para con Dios y obedecieron, muchos de ellos también pecaron. Amén. Y comprobaron en su propia vida de que la dificultad de lo que es obedecer. Ahora, muchos de ellos no se les contó como pecado. ¿Por qué? Porque la ley no especificaba. Amén. Ahora, hay muchas cosas que sabemos hoy en día que muchas cosas son pecado, aunque la ley no lo dice. Amén. Entonces, claramente, ahí es donde entramos al punto de que, ¿por qué es que no vivimos bajo la ley? Porque no estamos limitados solamente a lo que la ley dice, sino que vamos más allá de lo que la ley aún nos dice. Amén. Y Dios nos juzga por todo eso. Ahora, la promesa de Dios es, cuando David hablaba de la cautividad, de la libertad, primeramente es de eso, de ese poder del pecado que tiene sobre el hombre que lo obliga a pecar, que lo obliga a buscar lo que no debe y a hacer lo que no debe, o a no hacer lo que debe hacer. Entonces, esa salvación, esa libertad es la que Dios ofrece al hombre por medio de la fe en ¿quién? En Yeshua. Amén. Ahora, una vez que el hombre ha creído en Yeshua y se bautiza, es libertado de ese poder. Ahora, no es libre de que el pecado quiera volver a empoderarse de él. Por eso Pablo dice claramente de que no ofrezcáis nuevamente tus miembros al pecado, sino
a la justicia. O sea, preocúpate ahora por esforzarte a caminar en la libertad que Dios te dio. Amén. Pero aparte de eso, ahora se presenta otra esclavitud, que ya no es la del pecado, sino la de la mente. Aquello que el mundo quiere filtrarme a través de ¿qué? Del pensamiento, de las ideas, que también cautivan. Amén. Que también el pecado de cierta manera usa eso. Ahora, el mundo quiere cautivarme ¿con qué? Por medio de lo que el mundo piensa, por medio de lo que el mundo cree. La ciencia quiere cautivarme por medio de lo que ellos han establecido. Ahora, ¿cómo yo soy libre de no caer en la mentira y en el engaño y en la confusión de que el mundo está cayendo? Ya entiendo, conociendo la verdad. ¿Cómo yo mantengo mi libertad? La libertad que Dios me dio, pues buscando el conocimiento. Ahora, recuerde que cuando Dios me libertó a través del bautismo del pecado, yo ya escuché unas cosas cuando era niño, cuando era joven. Ya el mundo me introdujo a mí, de alguna manera, unas ciertas ideas, unos ciertos pensamientos, que de eso no soy librado en el bautismo. Ahora, ¿cómo voy a libertar de todas esas ideas y pensamientos que el mundo me dijo? Cuando mis papás me decían, tú tienes que progresar porque si no, no serás nadie, y todas las cosas que nos han dicho nosotros. Tú tienes que buscar cada día, realizarte lo que nos dice la ciencia. Todas esas ideas que me sembraron a mí, ¿cómo me liberto de ellas? Cuando vengo al conocimiento de Dios, ¿qué es lo que es verdadero? ¿Qué es lo que es verdad? ¿Qué es lo que es valioso para Dios y no para el hombre? Porque entendemos que lo que la Biblia dice lo que es valioso para los hombres no lo es para Dios. Y lo que es valioso para los Dios es menospreciado por los hombres. El mismo Pablo dice, porque por la sabiduría del mundo, el mundo no puede conocer a Dios. O sea, no hay forma de que una persona que no busque el conocimiento de la palabra y guiado por lo que el mundo diga, va a llegar a conocer a Dios. Jamás. La única forma de yo llegar a conocer la verdad de Dios es que yo estudie la Escritura. Si no estudio la Escritura, jamás podré conocer la verdad. Y si no conozco la verdad, ¿qué me pasa? Estoy sujeto a la mentira. Estoy sujeto al engaño. Estoy sujeto a la confusión. Así que cuando Jesús dijo que el que persevere en mí conocerá la verdad, claramente lo que me está diciendo es cómo persevero en Jesús cuando cada día medito y estudio en todo lo que Él habló y en todo lo que Dios ha hablado y revelado a través de sus profetas. Y allí yo voy a conocer realmente el pensamiento de Dios. Y lo hemos comprobado a través de todos los libros que hemos leído, realmente cómo Dios revela su pensamiento, aún en las historias, en lo que es histórico. Aún allí hay un mensaje. Y Dios revela cómo debemos ser y cómo Dios quiere que nosotros seamos. Entonces realmente es la verdad lo que trae libertad, pero libertad de aquello que puede esclavizarme, influenciarme, lo que ya es. Por eso Pablo dice que nos limpiemos de toda contaminación ¿de qué? De carne, que tiene que ver con el pecado, y de espíritu, que tiene que ver con todo lo que es creencias y enseñanzas de los hombres. Amén. Entonces ahí es que viene la verdadera libertad. Hoy en día, tristemente, lo hemos hablado. ¿Qué son las religiones? ¿Qué es lo que es cada religión? ¿A quién sigue la gente que está dentro de una religión? ¿A Dios o a los hombres que han establecido esa religión? ¿Por qué cada día salen más denominaciones? ¿Y quién las establece? ¿Dios o los hombres? Amén. Se basan porque dicen que tienen que pertenecer al concilio. Amén. Pues, pero hoy en día la gente está siendo esclavizada ¿de qué? De lo que el hombre establece. Amén. ¿Por qué tenemos hoy católicos, bautistas, metodistas, presbiterianos, pentecostales libres, yo no sé qué, una cantidad de pentecostales que hay, y de todo ese tipo? ¿Y de dónde salieron todos esos grupos? ¿Y por qué se diferencian? ¿No creen en el mismo Dios? ¿No dice la Escritura un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo Espíritu? Entonces, ¿por qué es que hay tantas diferencias? En base al desconocimiento de la verdad, que cada uno de ellos se aferra a cada una de ellas, doblega lo que dice su corazón y hace de los versículos de la Biblia que se dobleguen a su voluntad. Amén, porque claramente, si no hay un corazón real para Dios, el engaño siempre va a tener cabida. La única forma, por eso Jesús dijo,
el que haya su vida la perderá. Creo que ha pasado con muchas personas que simplemente han visto, o sea, no se sujetan a lo que Dios quiere, que Dios manda al servidor, que Pablo lo hablará por la tarde, que sea fiel, que sea humilde, que sea manso para con Dios y que obedezca a Dios y que no siga las cosas que Dios no quiere que siga. Pero ¿qué es lo que vemos que la mayoría de estos grupos han seguido? Han buscado su propia gloria, su propio bienestar, y eso los apartó de lo que es la verdad de Dios. Amén. Una vez que yo pongo interés personal en lo que hago, así sirva a Dios, ya eso me apartó de Dios. ¿Por qué? Porque estoy buscando es mi propio interés, sea cual sea. Amén. Por eso es que tratar de permanecer fiel a Dios y ser libre no es fácil, porque cada día debemos morir. Una de las cosas que claramente está establecida para hallar la verdad y para vivir en la verdad y en la fe es que te niegues a ti mismo. ¿Y de qué tienes que negarte? De todo aquello que el hombre busca. Si no me niego de la vanagloria, si no me niego de la gloria de los hombres, si no me niego del afán de las riquezas, si no me niego del afán del poder, voy a terminar tentado a querer buscar algo para mí. Y una vez que busque algo para mí, ya inmediatamente me estoy yendo por otro camino. Pastor, ¿de dónde nacen los concilios? Los concilios nacen de los pensamientos de los hombres. O sea, ¿qué es lo que ha pasado realmente? Por cuanto no todos buscaron la verdad de la palabra, por cuanto no todas estas personas realmente dijeron, bueno, vamos a ver qué es lo que Dios realmente dice y busquemos la verdad y oremos a Dios y busquemos la dirección del Espíritu para buscar qué es lo que Dios dice y vivamos por lo que Dios dice. No, cada quien, de acuerdo a cómo entendió y de acuerdo a lo que leyó, estoy hablando de que leyeron todo, entonces establecieron esto es lo que es. Y muchas veces lo hicieron, como dice Pablo en un libro, dice que predican ¿por qué? ¿Se acuerdan que Pablo critica a algunos que... ¿ah? Por contienda, por envidia. Muchos de estos grupos se forman porque no quieren sujetarse al que está de líder ahorita y ahora quieren ser libres ellos. La comunidad, ¿qué pasa? Mire, y esto yo lo pude ver. La congregación creció. Pasaron de ser 50, de ser 100 a ser 1000. Y hay un solo líder. Y hay otros que están ahí también trabajando y luchando y ahora también quieren ser líderes. Pero no hay puesto para tanta gente. Así que, ¿qué hacemos? No estoy conforme con ser el segundón. No estoy conforme con ser el segundo. Por lo tanto, ¿qué? Hago casa aparte. Y vienen las divisiones. Ustedes se buscan excusas, se buscan cosas. Pero en realidad, ahora, todo eso es lo que va formando las ideas. Los concilios son simplemente cuando los que están bajo un mismo techo se agrupan y dicen, estamos conformes con lo que tenemos, vamos a consolidar esto. Y forman un concilio. Amén. Entonces, eso no es bíblico, ¿cierto? Nada de eso es bíblico. Las denominaciones no son bíblicas, los concilios no son bíblicos. Nada de eso es bíblico. ¿Qué es lo que es bíblico? Que el que reine sea Dios. Que el que dirija al pueblo de Dios sea Dios y no el hombre. El hombre es solamente un instrumento. ¿Para qué es el hombre? Para esto. Para traer la palabra y meditar en ella. Y que el pueblo medite en ella. Pero en lo que Dios dice, no lo que dice el hombre. Y que todos entendamos lo mismo. Y que todos nos sometamos a lo mismo. Pero cuando el hombre quiere establecer sus propias pautas, entonces ya no es Dios el que está ahí. Amén. Sí, hermano. Lo que pasa es que mucha gente no se da la oportunidad de escudriñar todo el consejo de las Escrituras. Entonces, la misma soberbia lo hace solamente defender a doctrinas. Lo que pasa es que por el hecho de que esa doctrina pues le significa, inclusive puede que le signifique hasta ganancia, aún peor todavía. Eso es lo que se basa. Entonces, cuando se le dice, ok, vamos a escudriñar todas las Escrituras a ver si esa doctrina que tú estás defendiendo es verdadera, pues la misma soberbia y el mismo orgullo pues, le impide. Amén. Mire, si nosotros realmente no amamos a Dios, no vamos a buscar la verdad. Siempre vamos a desviarnos. Por una u otra parte nos vamos a desviar. Realmente esto de amar a Dios y de ser fiel a Dios y permanecer en integridad y en justicia no es tan fácil. Uno tiene que reconocer uno mismo que dentro de uno hay cosas que a uno le agradan y que a uno le gustan y que a uno le pican.
y que si uno se descuida, lo van a dominar. A veces no solamente cosas materiales, a veces no solamente satisfacciones emocionales también. Hay gente que no le importa si no le pagan lo suficiente, pero con tal que le den un puesto, eso es lo importante. O sea, tener renombre. Entonces, ¿se entiende? Hay cosas que no tienen que ver directamente todo con materialismo, pero puede ser que haya también condiciones con cosas sentimentales, emocionales de las personas. Amén. Sí. De que hay muchas personas que no importa si le dicen o no le dicen la verdad por decirlo en uno de estos centros religiosos, pero la cuestión es que estén metidas y saltando por una hora ahí un buen rato, pues no escuchando supuestamente este tipo de música y estas cosas, y pues ya, pues nada más con eso, feliz y contento, no importa si se dijo o no se dijo, la cuestión es que lo dejen saltar por un buen rato y aplaudir y estar. Amén, porque hay una realidad que no podemos desconocer. ¿Por qué la gente termina conformándose o satisfaciéndose con cantar o con danzar delante de Dios? Porque claramente hay una realidad dentro de todo ser humano, hay una necesidad espiritual y hay que llenarla de alguna manera. Por eso aún los gnósticos, cuando dicen no creer en ciertas cosas, buscan respuestas en algo, porque hay una necesidad del hombre de encontrar respuestas a algo. Entonces, cuando una persona a la que nunca se le guió, por eso una cosa que aprovecho para decirle a ustedes, debemos tratar nosotros de que nuestros hijos al menos lean la Biblia. Leámosla, aunque sea poco a poco, pero hay que leérsela. ¿Por qué? Porque esa palabra va a quedar grabada en ellos. Amén. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que por cuanto a estas personas nunca se les guió a buscar a Dios, y siempre todo lo que se hizo fue que, fíjate cómo Satanás obró. Todo lo que las iglesias hicieron fue que impedir que las personas leyeran la palabra de Dios. ¿Por qué la Iglesia Católica perseguía a todo aquel que tenía una Biblia? ¿Por qué hasta los maldecían y todo eso? ¿Por qué los mismos creyentes no se preocuparon, los protestantes no se preocuparon de estudiarla con el pueblo la palabra de Dios, sino a dar mensajes? Amén. Hoy en día, ¿qué es lo que se hace? Usted va a una iglesia, y se lo propongo, vaya a una iglesia por un mes, 2 meses, y usted va a ver que todo lo que usted va a escuchar en esa iglesia, en esos 2 meses, son solamente mensajes evangelísticos. Sermones. O mensajes donde que se le quiere levantar a usted la confianza, la esperanza en sus necesidades. Amén. Pero, a ver dónde se les dice a usted, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a leer la Biblia, desde el comienzo hasta el final. Ninguna iglesia lo hace. Y si la iglesia no lo hace, ¿cómo hallaremos la verdad? ¿Cómo conoceremos la verdad? Se supone que ellos son ejemplo para que el pueblo pueda seguir lo que hace. Se supone que son los líderes, amén, que son los que deben guiar al pueblo a Dios, no alejarlo de Dios. Amén, porque cuando uno estudia la palabra, lo que busca es que nos acerquemos cada día más a Dios, que cada uno de nosotros conozca a Dios tal como Dios se revela en la palabra. Amén. Yo a veces me pongo a pensar, no sé, si Yeshua estuviera en estos momentos aquí, él tuviera, como cuando lo habían crucificado, algo que siempre me impacta, que él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Me entiendes? Siendo el pueblo de él, siendo su pueblo. Y yo digo a veces, si él estuviera aquí, en la tierra, en estos momentos, como él vino la primera vez, no va a juzgar. No, ya lo han matado para rato. No, sí, pero él diría, o sea, vería lo que nosotros estamos mirando, aún con misericordia. No, él miró con misericordia al pecador. Por eso. ¿Ok? Pero él estaba en contra de los líderes, que supuestamente eran los encargados de enseñar al pueblo y no lo hicieron. Más bien los torcieron del camino. Porque si usted ve cómo él le habla al pecador y cómo él le habla a los saduceos y a los fariseos, claramente son 2 posiciones completamente diferentes. ¿Por qué? Porque supuestamente tiene conocimiento, pero aún con su conocimiento está haciendo mal. Está así porque no conoce y tengo que ayudarle para que conozca. Amén. Entonces claramente, ahora fíjate, lo que pasó con el Señor Yeshua es lo mismo que está ocurriendo hoy en día. Si alguien se levanta a buscar la verdad, ¿por qué Yeshua lo persiguieron? ¿Por qué Yeshua no agradó a los líderes? ¿Por qué nuestro Señor fue llevado a tal punto que lo llevaron a la muerte en el madero? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la causa principal por la cual fue llevado a la muerte?
porque no se sometió al sistema. El sistema, claro, él no estaba bajo ellos. Amén. Entonces, levántese usted hoy en día a predicar y a buscar la verdad, a ver qué va a pasar. No puede someterse a ningún sistema. Ahora, ¿qué le dice la gente a uno? Pero es que tú no perteneces a ningún concilio, tú no perteneces a ninguna iglesia. Y es que yo para buscar la verdad tengo que pertenecer a un concilio. Ningún concilio ni ninguna congregación me va a llevar a mí a la verdad. A la verdad solamente me lleva el Espíritu Santo si yo me someto a Él y estudio la palabra de Dios y busco el conocimiento de Dios. Amén. Ahora, lo mismo que sucede con Yeshua, sucedió con nuestro Señor, sucede hoy en día. Si alguien se levanta para buscar la verdad, va a ser menospreciado por los demás. ¿Por qué? Porque no se somete a nadie. Ahora, no se somete a nadie no por orgullo, sino porque sabemos que, ¿cómo me someto allí cuando sé que La verdad está disfrazada. no están yendo por donde deben ir? Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, ¿qué mecanismo usaron los líderes de Israel para impedir que Yeshua no progresara? Que lo que él hacía no avanzara. Lo mismo que están haciendo hoy en día las congregaciones y los líderes. ¿Qué están haciendo? Amenazando al pueblo. Si tú vas a escuchar a este, no puedes entrar más a esta congregación. ¿Qué le decían los fariseos a los judíos? Que si escuchan a este, no son más aceptados en la sinagoga. Es el mismo sistema. Es una reprimenda de temor, de miedo al pueblo. Y por eso el pueblo no quiere oír. Amén. Pero realmente, lo mismo que ocurrió ayer, está ocurriendo hoy. Amén. Y ocurrirá mañana. Mañana también se levantará otro que no quiere buscar la verdad y va a pasar lo mismo. Porque los que ya están ubicados, los que ya están enseñoreándose, no quieren perder sus puestos, no quieren perder lo que ya han establecido. Pastor, y aún lo que se encuentran ahí en eso, por lo que le he comentado aquí con esta persona, él le hablo todo, pero él, o sea, tiene como, veo yo que él más está buscando o cree en lo que dice el pastor que lo que está en la Biblia. Entonces uno se pone a pensar que le ponen la confianza al hombre antes que a Dios. Eso es lo que está ocurriendo. Hoy en día la fe de la gente no está en Dios. La fe de la gente está en lo que se les ha dicho. La gente cree que si no pertenece a una congregación, entonces se va a morir. No, Dios no deja a nadie avergonzado. El hecho que, ahora, es necesario que aquellos que buscan a Dios de corazón se congreguen. Porque es lo que Dios manda. Porque somos un pueblo, no somos solos, andamos por ahí solitos. Debemos congregarnos, pero uno debe congregarse donde realmente va de acuerdo a lo que tú estás buscando. Ahora, si lo que busca es que te apapuchen y te arrullen, pues vete a cualquier congregación. Pero si busca la verdad, entonces vete donde buscan la verdad. Amén. Cada quien de acuerdo a lo que está buscando. ¿Qué dijo Pablo? Al final de los tiempos vendrán maestros, hombres en sus propios pensamientos, y muchos seguirán queriendo oír lo que estos dicen. Amén. Entonces eso ya está escrito, ya, o sea, todo lo que está ocurriendo ya está pasando. Sí, Miguel. Y una cosa que los pocos que, por decirlo así, estudian las escrituras ahí en estos grupos, lo hacen solamente con el hecho de defender su propia doctrina. O sea, no estudian todo, como dije anteriormente, con todo el consejo de las escrituras, sino que estudian versiculitos solamente para defender su punto doctrinal. Y se lo digo porque eso es el énfasis que más hacían. Es más, yo había caído en ese grupo, o sea, aún todavía estaba pensando en estudiar la rama esta de la teología que se llama apologética, pero desde el punto de vista, en este caso, de defender la doctrina o las doctrinas ya están establecidas. Exactamente, ya establecidas. Y eso nada más se va, o sea, supuestamente se estudia, pero no se estudia todas las escrituras, sino los puntos o los versiculitos que solamente definen esa doctrina. Amén. Penosamente. No, y es verdad. Hoy en día, ¿por qué? Porque ¿dónde están preparando todos los maestros y líderes y pastores hoy en día? En los seminarios. ¿Qué es lo que se enseña en los seminarios? Vaya usted a un seminario, estudie seminario y usted va a ver que jamás usted estudia la Biblia allá. Todo lo que estudia usted son doctrinas y son libros escritos por hombres. Pero no, a usted no lo pone allá a leer en los 2 años o los 4 años que usted está allí. Vamos a leer la Biblia completa y a profundizar en ella. No se hace. Entonces, ¿de qué conocimiento sale lleno una persona que va a un seminario? De todo lo que le han metido. Yo mismo participé de estas cosas. Inclusive una conversación donde estuve, se formó
una escuela para líderes. Y en ninguno de las ramas que se abrieron, en ninguno se estudió la Biblia. Todos eran libros. Libros escritos por fulano de tal, lo que dice fulano de tal, todo lo que otros han dicho. Interpretación de hombre. Entonces, ¿de qué estamos llenos? De pensamientos de hombres, de interpretación de hombres, pero no de la palabra de Dios. Por eso es que mucha gente no tiene conocimiento de la Biblia. Amén. Ahora, el énfasis debe ser ese. Primeramente que anunciemos que el temor a Dios y la fe en Yeshua, y luego vamos a buscar el conocimiento. A cómo limpiarnos, como dice la palabra, del viejo hombre y de todo aquello que nos cegó y nos engañó. Y para no volver y no seguir corriendo detrás de cosas que no debemos poder correr. Pastor, hay gente que, por ejemplo, usted le habla y dice, pero si todas las Biblias tienen diferentes, interpretaciones. Entonces ellos preguntan, ¿y cuál es la buena entonces? ¿Cuál es la que uno debe de...? Ok, aquí se profundiza más. Fíjese bien, si usted quiere sacar un tesoro que fue enterrado hace miles de años, ¿cómo lo va a sacar? Si lo hubieran dicho hace 1000 años atrás, tal vez lo que tiene que escarbar es menos. Pero a medida que pasa el tiempo, que más tierra le cae a eso, y más tierra. Así que entre más pasa el tiempo, más hay que escarbar para sacar ese tesoro. ¿Qué es lo que ha pasado con la verdad? Que se ha tapado tanto que hoy en día para llegar a ella es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque es verdad lo que dice esa persona, pero también hay una respuesta para eso. Dice, por eso es que es necesario buscar el conocimiento. Y para yo buscar el conocimiento, aún tengo que ir entonces a los originales. Porque no puedo conformarme con las diferentes traducciones que hay. Amén. Entonces quiere decir que ahora el esfuerzo es mayor. Y por eso es que la verdad cada día va a ser más difícil de hallar. Porque la gente menos va a querer volver. Ahora, entonces me va a decir esa persona, ahora usted me está diciendo que no solamente debo leer la Biblia en español, sino que ahora tengo que aprender otro idioma. Y digo, bueno, si quieres buscar la verdad, esa es la tarea. Amén. Ahora, ¿cuántos están dispuestos a hacerlo? Ese punto. Algunos dicen, no, ni el inglés he aprendido a aprender, mucho menos ahora va a aprender hebreo. Y otra cosa, para buscar la verdad, tenemos que tener el sentido de que es, como cuando se estudia la Biblia, es el sentido circular, no el sentido literal, que solamente decir un camino recto y sin nada. No. Hay que volver y avanzar, volver y avanzar. La única forma. Amén. La Biblia no se puede interpretar basado en un solo libro o basado en un versículo. Es como tratar de entender un pozo donde le faltan la mitad de las fichas. No, tienes una idea de qué es, pero nunca vas a saber realmente cómo es. Así la Biblia, yo no puedo entender a Dios si realmente no conozco todo lo que Dios ha revelado y todo lo que Dios ha hablado y todo lo que Dios ha manifestado. Así que realmente a mí a veces me da tristeza y conmigo mismo, porque muchas veces se pierde demasiado tiempo en cosas que no edifican. Y pierdo tiempo en buscar lo que realmente es importante. Mira, a mí cuando pasa el día y a veces no he tenido tiempo de leer un rato, me siento mal. No porque me siento que he pecado, no. Porque siento que a veces cometo el error de que, cansado del camino, me recuesto. Y de pronto me siento y veo las noticias o cosas así, y me voy a llevar por el programa que sigue, y pierdo media horita ahí, una horita ahí, que en realidad, ¿qué me edificó todo eso? De nada. Amén. No quiero decir que las noticias sean malas. Hay que verlas, pero no crea tanto en las noticias. Amén. Porque parte de eso es puro entretenimiento. Amén. El punto es de que si uno realmente llega a valorar lo que decíamos el jueves, lo que Dios nos ha dado y lo que Dios nos ha prometido y lo que va a ser verdad, entonces tenemos que hacer como Caleb. Reclamar esa bendición y cada día luchar por esa bendición. Y no importa el tiempo y no importa los años, hay que seguir estudiando y seguir buscando y seguir queriendo cada día más de Dios y más de su verdad. Porque al final es lo que importa. Pastor, por ejemplo, en mi caso, hay días que no tengo tiempo, no porque no los tenga, sino porque hago otras cosas, ¿me entiendes? Pero Dios me puso algo de corazón. ¿Tienes este teléfono? Utilízalo. Entonces, estoy cocinando, digo, Dios, no he leído, no he hecho nada. Ni a los niños le he leído. Entonces, en las
mañanas o cuando estoy cocinando, les pongo la Biblia hablada. Pero ¿hasta qué punto eso es bueno? Mire, en realidad, de alguna manera ayuda, pero no es... Lo importante es que cuando tú saques el tiempo para estudiar, lo puedas hacer con tus 5 sentidos. Claro. ¿Entiendes? Que realmente sea mucho o sea poco lo que te permita el tiempo hacer, Dios te lo va a multiplicar. Porque Dios lo que da es tu corazón y tu deseo. No importa si sacaste 15 minutos o sacaste 1 hora, de acuerdo al tiempo que tuviste. Ahora, lo que Dios está viendo en ti es que tu deseo de buscar, tu deseo de conocer. Y si leíste un salmo solamente y meditaste en él, pues ya ganaste bastante. Pero el punto es de que la tarea más importante de la Biblia, ¿cuál es? Léela toda. No te enfoques solamente en un libro, que es el error que ha cometido mucha gente, que solamente repiten el mismo libro toda la vida. Hay gente que solamente lee los salmos, no lee más nada. En los salmos no se puede conocer la voluntad de Dios ni la verdad de Dios. Ahí hay revelación, pero no alcanza para todo. Entonces, lo más importante es que tú poco a poco vayas leyendo libro por libro, libro por libro. No importa si no avanza mucho, pero lo importante es que sigas el camino. Y en la medida que va avanzando, tú vas a ver, tú mismo vas a comprobar cómo Dios te va a dar la capacidad de poder recordar, de poder memorizar, de poder entender y comprender lo que tú has estado leyendo. Despertar el deseo de leer más. Claro, y cuando llegues a la parte de lo que es el Mesías y eso, y aparte que nos congregamos, compartimos entre todos lo que hemos leído, porque eso es algo que yo les invito a ustedes. Cuando yo digo que lean, no es por la obligación de que lean. Es de que el día de mañana ustedes vengan acá y que ustedes también puedan usar y ministrar a cada uno de nosotros conforme a lo que Dios les reveló o a lo que usted entendió en lo que usted leyó. Amén. No lo haga como que tengo que leer la porción de esa semana. No, es por tu propio bien. Amén. Es para que tú mismo te alimentes. Ahora, yo espero en Dios que al menos estemos leyendo las porciones. Al menos por obligación sería bueno. Pero si no lo hacemos, entonces ¿dónde está nuestro interés de conocer la verdad? O estamos más preocupados y afanados por las cosas del mundo. ¿Qué es lo que nos está pasando? El mundo cada día nos va a observar. Mire, el mundo cada día nos va a absorber más. Como van las cosas, somos más esclavos de las ocupaciones y de los afanes. Porque cada día la comida se incrementa, la renta se incrementa, todo se incrementa, y yo tengo que trabajar más, y tengo que trabajar más. Y ya no paso, y el salario se mantiene. Digamos que baja, pero se queda igual. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ahora ya necesito un trabajo en el que tengo necesito 2 trabajos. Y al final lo que va a pasar es que voy a pasar mi vida tratando de sobrevivir. Amén. ¿Y mi vida espiritual dónde quedó? Enredada en todas esas cosas. Amén. Esto cuando se le pregunta a la persona o cuando se le invita, oye, pero estudia lo que te está diciendo, estudia, indaga, y dice, ¿cómo? Si en español no lo puedo entender, entonces tú me vas a decir que invierta más tiempo en investigar más. Amén. Wow. Pero sí está atrapado en otros quehaceres en vez de mire, hermano, conocer la verdad. y tiempo sí hay. Tiempo se puede hallar. Ahora, cada quien tiene sus dificultades. Pero y este es un llamado más que todo a los hombres. Y en el llamado a los hombres se requiere mucho la cooperación de la esposa. Si realmente la esposa entiende y valora estas cosas, se va a preocupar porque su esposo tenga más tiempo para esto. Amén. Ahora, el hecho de que ella misma se sacrifique para que su esposo logre esto, ella misma también va a recibir bendición porque es el mismo cuerpo. Amén. Ahora, el esposo también va a compartir lo que está recibiendo. Amén. Así que no se pierde el punto. Pero el punto es qué pasa cuando tenemos esposos o esposas que no aprecian esto. Pues vamos a estar todos pensando cada día en cómo ocuparnos más en esto, en aquello, en hacer esto, en hacer aquello, y nunca vamos a tener tiempo. Amén. Porque recuerde que el llamado principal es primeramente para la cabeza, que es el hombre. El hombre tiene la responsabilidad primeramente de ser la guía y la dirección de su casa, pero para eso se requiere la ayuda de la esposa. Ahí habla, creo que proverbio, ¿no? La mujer virtuosa, que la Amén. mujer virtuosa todo lo que hace y el esposo está a las puertas. Y fíjate que la mujer virtuosa, ¿quién es? Todo lo que usted ve en la mujer virtuosa, ¿qué ves? Laborar. Sí. Usted no ve ahí nada espiritual, todo es laborar. Ahora, todo eso se convierte en ¿qué? En espiritual, porque su esposo es el que va a hacer las cosas.
Amén. Entonces, Ella no es la que sale premiada, sino el esposo es el que sale premiada, pero porque el esposo es el que es reconocido. ella también es reconocida. Claro, porque ella, o sea, los beneficios los cosechan los dos. El hombre de una manera y la mujer de otra, pero al fin y al cabo eso es todo. Ahora, Dios bendice la labor de la mujer cuando la mujer es consagrada. Ahora, pero si la mujer, en vez de ayudar, lo que hace es estorbar, lo que hace es ocupar más al hombre en cuestiones mundanas, pues ¿a dónde vamos a ir? A ninguna parte. Amén. Pues, de nuevo con la cuestión de... El punto también es, que se ha venido hablando, es el amor a la verdad. Es el amor de conocer realmente al Padre y al Hijo. No importa qué, siempre uno va a tener ese deseo y uno le va a pedir al Eterno, al Padre, de que nos dé esa. Y además de que hoy en día hay una variedad de herramientas que nos ayudan. Yo no tengo que aprender realmente, usted también lo había dicho, pero yo no tengo que aprender totalmente o bien, perfectamente el hebreo. Porque hoy hay herramientas que usted se puede ir y solamente con un poquito de conocimiento de ese idioma o del griego, por decirlo así, ya usted tiene una gran ventaja. Amén. Ventaja que anteriormente se nos había cerrado, no teníamos, no Amén. había. Y que también por las circunstancias, el mismo hombre queriendo tapar la verdad, no dejaba de que esas herramientas salieran. Pero hoy, con la tecnología, de cierta forma, pues ha beneficiado para que esas herramientas las podamos tener en las manos y así ponerlas en uso. Y no tener ningún tipo de excusa para decir, es que yo no sabía, es que no tenía las herramientas, es que yo no sé esto, yo no sé este idioma, yo no sé lo otro. Es que fíjate que la misma condición que está el mundo ahorita debería despertar al ser humano y decir, bueno, algo está ocurriendo. Porque hoy en día es que ustedes ven la diferencia de la fe. Este dice este dice aquello, este dice aquel, este dice aquel. Y uno debe preguntarse, bueno, ¿y ustedes quién tiene la verdad? Entonces, eso debería servir para que el ser humano despierte y diga, bueno, aquí está pasando algo. Si este dice una cosa, este dice otra, entonces, ¿quién está diciendo la verdad aquí? Ahora, ¿qué dice? Por eso que hay una maldición para aquel que pone su confianza en el hombre y se aparta de Dios. Amén. Y ahí entra todo aquel que dice, no, que yo confío en mi pastor, que yo confío en mi rabino, que yo confío en el papa, en el que... Bueno, pues estás maldiciendo tú mismo. ¿Por qué? Porque por poner tu confianza en el hombre, dejas de buscar la verdad. Y dejas de buscar lo que realmente debes hacer. Amén. Entonces, el conocimiento de la verdad es algo que no está ahí. Ahora, la salvación, la vida eterna, ¿es por gracia o es por conocimiento? Por gracia. Amén. La vida eterna Sí. se consigue a través del conocimiento. El conocimiento. Sí. La vida eterna es conocimiento, la vida eterna no es por gracia. Sí, pues. Amén. La vida eterna es por mérito. Sí, por O sea, que sean dignos, por lo que sean dignos de... Amén. La gente está confundida y la gente cree que la vida eterna es por gracia. No, la salvación es por gracia. Pero la salvación es la liberación del pecado. Amén. Pero la vida eterna no es por gracia. La vida eterna, tú tienes que ser digno del reino de los cielos. No es que te la ganes, es que vivas como es digno de lo que Dios te dio. ¿Sí me entiende? O sea, es que te mantengas en esa dignidad, porque el reino tiene dignidad. Yeshua tiene dignidad. Entonces, que caminemos como es digno de ello. Entonces, mantener esa dignidad es que realmente, ahora, aquel que valora eso va a perseverar en ello y va a ser digno de ello. Pero el que no valora, pues no es digno de ello tampoco. Porque si eso no es digno para él tampoco es digno para ello. Entonces, es cuestión de dignidad, es cuestión de que uno valore lo que Dios ha hecho y se esfuerce en amarlo y valorarlo cada día más. Pero para mí el mundo más importante que las cosas espirituales, pues claramente se establece para mí de que soy digno, del mundo o de las cosas espirituales. Me hace recordar una historia que ya pasó hace años. Este médico o esta doctora, no sé, pero una doctora tuvo una enfermedad incurable. Y esta doctora que se empecinó en hacer todo lo posible de conocer el tratamiento. ¿Para qué? Para librarse de esa enfermedad. ¿Por qué? Porque ella valoraba su vida. Porque ella quería seguir viviendo. Porque ella quería tener una salud como antes la tenía. Y ella empezó hasta que encontró, primero, el por qué. Y segundo, pues, una cura más viable para la sanidad de su cuerpo. Pero ella empezó a estudiar, a tener conocimiento. ¿Para qué? Para todavía seguir esa oportunidad de vida. A morir antes de tiempo. Amén. Fíjense que, aunque es un poco loable que una persona se consagre a buscar respuestas, si realmente no buscó el conocimiento de Dios y no buscó a Dios,
¿de qué sirve el que yo consiga la respuesta para vivir más tiempo? Físicamente. O sea, sin menospreciar lo que ella hizo, o lo que un científico haga, de cómo curar esto, de cómo curar aquello. Si al final, por mucho que alarguen la vida, no van a pasar de 120 años. Sí. Un día, Dice la Biblia. amén, eso, si alarga un poquito más, no es mucha la diferencia, pero el punto, el principal es esto. No está mal que se busque el bienestar del ser humano, no está mal. Lo que está mal es que el hombre se consagre más a buscar el bienestar del ser humano que buscar a Dios y a buscar lo que Dios ha prometido. Eso es lo que yo veo que está mal. ¿Sí me entiende? O sea, ¿por qué? Porque ¿de qué me sirve a mí encontrar la cura para el cáncer si todos los que van a ser curados de cáncer al fin y al cabo no van a ir al reino de los cielos? El punto más que todo que quería resaltar era que si esta persona, imagínense, valoraba así su vida, más aún... Y encontró, hizo el esfuerzo, amén. Hizo el esfuerzo para conocer más, para salir de eso. Más aún uno, como creyente, porque que uno debe, si yo como creyente no valoro la esperanza de la vida eterna, entonces ¿qué estoy haciendo yo aquí? Amén. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Ese es el punto. Sigo mi vida como... Fíjate que es un pensamiento que he escrito por ahí, de que cómo el ser humano se esfuerza, saca tiempo, invierte dinero para capacitarse y prepararse para esta vida, porque quiere tener una mejor vida. Amén. Pero ninguno, no muchos, invierten la misma cantidad de tiempo, ni la misma cantidad de energía, ni la misma cantidad de dinero para buscar el conocimiento de Dios. Entonces ahí que Jesús dice, ¿de qué te sirve ganar tu vida si la vas a perder? Amén. ¿De qué me sirve a mí llegar a ser un abogado famoso o un médico famoso si no me di cuenta ni lo que era la realidad espiritual? Ahora, bueno sería que hubiera un balance. Que el que busca a Dios puede de alguna manera también, si Dios se lo permite, pueda superarse. La Biblia no está en contra de que el ser humano se supere, ¿verdad? De que el ser humano estudie, de que el ser humano se cuide. La Biblia no está en contra de eso. Lo que la Biblia está en contra, o Dios está en contra, es de que el hombre se consagre más a lo terrenal y a lo físico que a lo espiritual. Lo que la Biblia dice es que nosotros debemos honrarlo en todo. Amén. En la vida que Él nos da, en el estudio, en las habilidades, o en los dones que Él nos ha dado. Amén. Reconocer que todo lo que yo tengo es por el que Él me ha dado. Y ahora me toca mi parte de crecer en ese conocimiento sin abandonar mi primer amor, que es el conocimiento de Dios. Amén. O sea, yo le iba a decir aparte, en el building allá, lo que me ha llamado la atención, esta es una señora filipina, ella es católica. Y ella, en su catolicismo, en lo que ella cree de Dios, ella hace misas para que toda la gente del building que ella conoce vaya, escuche la misa, escuche la palabra. ¿Ella da la misa? No, ella trae a una persona ahí para que dé la misa. Un laico, ¿no? Pero es católico, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, y a mí me puso a pensar, porque ella me dijo, a ti no te invito. Le dije, no, porque yo me voy a la iglesia el sábado. Ella ya sabe, pero cuando ella me dijo eso, como que me entró algo en el corazón. Esta mujer que está buscando a ese Dios que ella dice, está haciendo algo, está invitando a la gente del vídeo, por lo menos está intentando a su conocimiento. Y me puso en mi corazón, ¿y tú qué estás haciendo? Me hizo pensar, pastor, allá. Ahí, eso lo dice Dios en un versículo. ¿Sabes qué dice Dios? Dice, los hijos de este mundo son ¿qué? Más astutos que los hijos del reino. Quiere decir que los hijos de este mundo son más hábiles para hacer sus cosas que lo que hacen los hijos del reino. O sea, los hijos del reino en realidad lo que está diciendo es que no nos esforzamos para hacer, ni siquiera imitar lo que el mundo hace en cuestiones de cómo yo puedo servir a Dios cada día más. Amén. Pero bendito sea Dios que despierta esa inquietud, porque de eso se trata. Recuerda que siempre hemos hablado, yo y yo sé que mis hermanos aquí que también colaboran, estamos dispuestos a que si usted puede reunir gente en su casa que no quiere venir a la congregación, pero que quiere oír, podemos ir allá y llevar una palabra y llevar un mensaje. Eso se lo hemos dicho hace mucho tiempo, ¿verdad? Hasta hoy en día muy poco se ha hecho, pero en realidad, ¿por qué? Porque cada uno de ustedes tiene la oportunidad, tiene amigos, tiene compañeros, y hay gente que no le gusta venir a la congregación, pero ¿por qué no llevarles el mensaje allá?
antes de que vengan acá. Amén. Y que sea Dios inquietándolos. Pero nos toca a nosotros hacer la tarea. Amén.